Y en este jueves 3 de septiembre, junto a Mirna Schindler, recibimos en esta pauta a Claudia Álamo, que tenemos en la línea digital. Hola, Claudia. Muy buenos días, qué entusiasmo, Mauricio. Muchas gracias por ese entusiasmo. Por supuesto. Y Gerson del Río, aquí presencial. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Ay, qué Mirta. frío, qué... Terminó esto, ¿ah? Terminó. Como qué distancia, qué notoria distancia. Tenemos un stand-up comedy aquí en estudio. A propósito del fin del paro de los camioneros, Gerson del Río. A ver, siga. No. No me agarre para el chuleteo, señor Hoffman. Mire que después. Yo le tengo mucho respeto. Yo le Oiga, tengo que ya mucho se la respeto, hizo. mucho Oiga, se la hizo a Julio César Rodríguez, pues José Villagrán, el presidente de FEDESUR, lo dejó ahí hablando solo en el matinal de Chilevisión. Nosotros acá por lo menos lo mantuvimos y le cortó lo la mantuvimos en entrevista. línea. Sí. Le cortó la entrevista. No, estaban al aire y él se enojó porque, ojo, que Julio César le dijo lo mismo que tú le preguntaste días antes. ¿Qué tienen que hacer ustedes revisando las cargas de los camioneros y las guías de despacho y decidiendo quién pasa, quién no? Claro. Y ahí se enojó y dijo, hasta aquí llego yo, y lo dejó hablando solo. Claro, hubo corte de ruta, corte de suministro. Estrangulamiento de ruta. Y corte de entrevista. Bueno, terminó Ya, esto, terminó. así que estamos en otro escenario. El ministro de Agricultura nos dijo aquí temprano, Antonio Walker, que en 3 días debiera estar muy normalizado, no plenamente, pero muy normalizado el abastecimiento en el país, después de todos los problemas que se generó de distribución. Es decir, que para fiestas patrias no habría problema. No habría problema. Pero, Solo en ese sentido no habría problema. claro, pero, ¿ya? porque Chile es el país de los peros, ¿no? Pero hay una, no sé si complicación, pero una novedad que expuso hoy día temprano, que está de cumpleaños, además del ministro París. Sí, pues. Nos dio un regalo y Nos dio él a él nosotros. nos dio un regalo y no sabemos cómo interpretarlo, porque en el fondo él dice se va a cortar a partir del jueves 17 el toque de queda y parte a las 21 horas, Claro. hoy a las 23. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sí, pues, primero como que ¿Qué suena sin- raro, claro. ¿no, Claudia? Mirna, porque pareciera ser que, a ver, hay permiso para salir 6 horas para juntarse en familia, 5 personas adentro. 10 Otro al corte aire. más. Pero temprano, o sea, es como para cerrar la posibilidad a un carrete alargado o a un encuentro nocturno, porque si se junta a comer la gente a las 11 de la noche como que no da. O con alojada. O, claro, salvo que sea de toque a toque. Espérame. De toque a toque, de toque a toque. De toque a toque, pero eso va a pasar de todas maneras. ¿Tú crees? Bueno, a las 9 de la noche perdóname, hay incentivo si al fuéramos- toque a toque. A ver, Espérame, ¿cómo si lo ven fuéramos ustedes? ingleses, probablemente la gente lo haría durante 6 horas. Pero la gente, no sé, Mauricio, yo siempre me imaginé el asado de la hora del almuerzo. Sí. Y que tipo 7 de la tarde la gente va a decir, uy, se me acabaron mis 6 horas, sorry, me voy corriendo a mi casa. Claro. Y yo lo que creo que va a suceder normalmente es que Va a va a ser ser en el pijama party. patio. Y el chileno que va a sacar los colchones, los sillones, los niños se quedan dormidos en las sillas, como ha pasado en Claro. toda nuestra infancia. Y la fiesta va a seguir cascando hasta el otro día. A ver, pero espérense, Y- el permiso, esto va a ser con permiso, ¿no? Claro, Ya. permiso especial para esa Entonces, fecha. comisaría ¿Y quién virtual. lo va a fiscalizar, Mauricio? Entonces, porque ¿Quién te si tú va a pides un fiscalizar? permiso y te venció a las 6 horas, o sea, al otro día no tienes permiso. ¿O sí? Eso es lo que eso es lo Para que, es lo volver que- a casa, hay por que ejemplo. precisar esas cosas, porque en el fondo queda como un poco en Sí. el aire cómo se va a administrar esto. Claro, hay comunas que no van a tener problemas, que no están en fase avanzada ya, Claro. en preparación. No hay Todo esto es un Cuarentena fin de problema semana. en las comunas que tienen cuarentena nomás, que las Claro. que vayan quedando para el 17, 18 y 19. Que son los días feriados en que regiría la cuarentena, donde hay cuarentena. Ahora, la pregunta tiene un sentido totalmente O sea, distinto. perdón, Gerson, comunas en cuarentena o comunas en transición que siguen teniendo cuarentena en fin de semana. Se entiende, por supuesto. Y la pregunta típica de los 18 hoy día cobra otro sentido. ¿Qué vaya a hacer para el 18? Hay que En mi pensarlo un casa, poco po. más. En la casa nomás, Lo pues. mismo que he hecho en 5 meses. Pero lógico. Exactamente. No, pero no tanto como Pero- lo mismo. No digo, No. es un decir. Yo encuentro Oye, muy ¿qué? peligroso este paso del paso a paso. Lo encuentro de verdad y me pregunto... Es como carrera me en pregunto saco a si- Mira, veces. yo lo Me pregunto interpreto... sinceramente, Mm. perdona, solo una cosita, Mauricio. Sí, dale. ¿Es tan importante el 18 de septiembre? Sí, ¿Tan pues Claudia, importante? sí que lo es. Claudia, ¿Por qué hace tan importante? Claudia. Pero para levantar... Estamos en una catástrofe. Pero son O las sea, fiestas patrias. Ya, bueno, entonces da La un primera día, Junta pero no Nacional 3. de Gobierno. Mateo de Toro y Zambrano. no, pero se ve evidentemente No. como una oportunidad de reencuentro, no sé, pero es que aquí, insisto, va a depender mucho de cada uno y de las ventanas que se abran,
pero claro, es una oportunidad en medio de 5 meses de pandemia. 5 meses ya llevamos, ¿no? 6. Sí, 6 ya. 6 meses. 6 meses. Hoy día, 3 de septiembre, de septiembre 6 meses del primer caso del marzo. 3 de marzo. 6 meses. Entonces, No, yo creo pues. que esta es una oportunidad un poco para qué? subirse el ánimo, ¿no? Mira, ¿no les parece Hay que que subirse el en ánimo. una de esas Vamos, Caíto. mantener Hay una que prohibición y mantener la cerrazón puede dar pábulo solo a la infracción de normas y que es mejor abrir una válvula, generar Ya. un tiempo, abrir las 6 horas, dar permiso y tratar de canalizar y organizar y aglutinar esa salida o ese reencuentro y acotarlo y ponerle coto, por cierto, número, límite de personas, interiores, al aire libre. Es mejor abrir Recordemos esa esas normas, válvula son 5 que cerrarla 5 indoor y 10 en el al patio. aire libre, claro. No se pueden combinar, no va a meter 5 en la casa y los otros días afuera, no, una u otra. Ir pasando por la puerta de la cocina. Y el otro dato importante, que eso es independiente de cuántas personas viven en la casa. Por ejemplo, si en la casa de la Mirna viven hoy día actualmente 8. 7 personas, 8, 10, pongamos 10. Llegué a tener 10, no sé. Es una Ya, residencia. Entonces, 10. Entonces, Ya. en su jardín, ella puede tener 10 personas más. O sea, puede armar una fonda casera de 20 Más, personas. po. Imagínate. Ah, Claro, no es la idea. aprovechando, y si vamos para allá, Estaba pensando. El living es bien amplio, chiquillo. Bueno, nosotros somos 3 que llegaríamos, Mirna. Ni Faltarían un 2 problema, ni un problema. Ahí tú sabes que Gerson toca la guitarra, tú recitas poemas. Yo les aviso a todos que Mauricio es. No te puedo No. Sí, sí, Ah, sí, no. sí. No, No, cuando no, es que tú- no. No, Mirna, lo que tú Que quieres sí, llegar sí. es denunciarme, porque cuando yo trato de leer No. un poema me pongo a llorar. Eso es lo que Sí, me una vez se puso a llorar, pero lo encontré tan lindo porque además lo hiciste muy bien. No me acuerdo qué poema era. Oda Las cosas. Oda a las cosas. de Neruda. Oh, bueno, ¿Qué entonces cosas, no? no hay problema en ese Salió sentido, como Cóndor y chiquillo. cosas, pero es otra cosa. Pero averigüemos súper bien si efectivamente, como dicen ustedes, el permiso dura 5 horas y se acabó el permiso. Y después, ¿con qué permiso sales? ¿Mm? Por eso, 6 horas. A menos que sea por el Claro. fin de semana completo. No, pues si es por 6 horas corridas. No digo que te claro. quedes el fin de semana completo en la casa de como invitada. Claro, o porque ahí me invitado. preguntaba yo, ¿y qué haces para el regreso? Porque tienes que pedir otro entonces, vos, porque te venció la No, anterior. digo que te quedaste hasta el lunes. No, estoy leyendo. Claro, hasta el lunes sería. Ahí sí. Sí. Ya. Ya ahí calza. Dos Bueno, toques, ya, toques bueno, gracias, seguidos, Mirna, vamos. Al hilo. De más, pues no Nos queda venimos directo para acá, se levanta el toque de queda a las 5 de la mañana, alcanzamos a llegar. Oye, anuncio que fue hecho en La Vega y suponemos que tiene que ver con esto de que ojalá se demore, que el delay dure lo menos posible en cuanto a el reabastecimiento, que las cosas vuelvan a funcionar. Hoy día el ministro de Agricultura dijo acá en ADN que esto se va a demorar 3 días. O sea, efectos hubo del paro. sí, sí, que Efectos Pero, hubo, ya lo hemos comentado, los productos que han subido notoriamente sus precios, hoy día se sienten más que nunca, por lo tanto efectos hubo. Ojalá que eso se morigere tan rápido como el ministro de Agricultura dice, o sea, de aquí al fin de semana o el lunes próximo, digamos, debería estar todo ya muy normal. O sea, los camioneros van a tener N pega. Y lo que no hubo fueron querellas, porque pese a todas las amenazas, advertencias, nos reservamos las herramientas, el Estado se reserva el derecho de, están las querellas, se firmaron las querellas, no sea lo mismo que se firmen las querellas, no se presentó No se ninguna. presentaron. Claro, Sí. por ley de seguridad del Estado. El subsecretario Gali nos decía que hubo otras acciones judiciales, que hubo infracciones, que hubo multas de tránsito, pero querellas por seguridad del Estado no hubo, o sea, Ahora, fue interesante Llevamos una lo semana. ocurrió ahí. Evidentemente, durante el proceso comentamos todas las complicaciones que hubo, todas las aristas que tuvo eso. Pero una vez cerrado, que además que es un pliego como de negociación colectiva, o sea, no está solamente referido al punto en cuestión, que es el tema de la seguridad en las carreteras, sobre todo en la zona de Arauco y la Araucanía. Y ahora uno se hace la pregunta si el Estado va a tener la capacidad de responder a lo que se está solicitando, al tema de la seguridad. Durante las horas que duró el paro, los días que duró el paro, que fue una semana, ocurrieron hechos hasta ayer, incluso se siguieron quemando cabañas y maquinaria, o sea, gente que no puede manifestarse de la misma manera que lo hacen los camioneros, pero estas cosas siguen pasando. Y ahí hay un factor común denominador entre los camioneros y muchos vecinos de las zonas, que no hay presencia policial, no hay Estado. Eso es lo que dicen, no solamente Estado de Derecho. El subsecretario Gali dice, no, bueno, efectivamente ha habido detenciones y se han iniciado las persecuciones penales correspondientes. Ahora, eso no es tan notorio, pero insisto, los hechos siguen ocurriendo. Entonces, voy a dejar ahí abierta nuevamente la pregunta. ¿Va a tener el Estado, el gobierno, la capacidad de responder a generar una seguridad
aceptable en las carreteras y en los predios? Acuérdate que hay un tema que está ahí todavía en discusión, porque el gobierno señala que, o sea, este apoyo económico, ¿no? Este fondo de apoyo, reparación, no sé cómo llamarlo, sí, reparación a las víctimas, que tiene que ver con que te queman el camión y el Estado te da en el fondo un respaldo, no sé si decir que te paga el camión completo, eso no lo tengo muy claro, pero hay un fondo, insisto, de restitución o de reparación. El punto es que sobre la base de la figura del terrorismo, o sea, el acto tendría que ser calificado de terrorista. Ellos lo que piden es que esto sea aplicable a todo acto delictual, en los que los camioneros, ¿no es cierto?, se vean no solo en la Araucanía ni en las macrozonas sur, sino que en otras zonas del país se vean afectados por la delincuencia con pérdida de maquinaria o de su situación personal, no sé. Entonces, ese punto no está zanjado que yo sepa. Claro, y lo otro, insisto, o sea, esto es un acuerdo amplio que no se refiere a los puntos en cuestión solamente del tema de la seguridad en las carreteras. Está el tema, por ejemplo, de los peajes, porque se incluye un escenario de conversación o de estudio, de prospección ahí con las concesionarias para fijar un peaje especial para los camioneros los fines de semana. Entonces uno se hace la pregunta, ¿quién paga ahí? Si las concesionarias llegaran a ceder, no sé, ¿eso se va a transferir a los otros usuarios que usan las autopistas? ¿O si el Estado lo asume, si vuelve la presión y paga el fisco, es plata de todos los chilenos en definitiva? Entonces, ese punto me pareció bien ruidoso. Si bien no quedó claro, es como bien relativo, una conversación, un estudio, algo se va a iniciar ahí. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que hacer ese punto metido entre medio de este otro conflicto? El free flow me parece perfecto. Completo, pues, porque es un paquete completo. Claro, pero es mucho más que... es bien gremial. Sí, pues es que por eso... Sí, lo que pasa es que aquí, ojo con ese detalle, buen punto, Gerson, porque aquí cada vez que hay ese tipo de acuerdos con temas de peaje o de autopista, hay contratos vigentes con las autopistas y estas soluciones, entre comillas, pasan por alargar los contratos. Y alargar los contratos significa que seguimos todos los chilenos, no camioneros, pagando los peajes que hoy rigen, que hoy están regidos por esos contratos, con los precios y los reajustes que hoy permiten esos contratos, que obedecen a unas lógicas de 20, 25, 30 años atrás, porque son contratos de fines de los 90, de comienzos de los 2000. Ojo, seguramente a muchos les ha pasado, no han usado el auto o no han usado las autopistas urbanas y les siguen llegando cuentas de, no sé, 4.000, 5.000 pesos, que es el arriendo del TAC. Ojo con eso. No deja de ser. Oye, a todo esto hay novedades, porque hace pocos minutos en Radio Cooperativa, en la competencia, el ministro del Interior, Víctor Pérez, acaba de confirmar que se va a extender el estado de catástrofe durante las fiestas patrias. Vence hasta ahora el 15 de septiembre. Se prorrogaría, pero no por otros 90 días, sino por unos 10 días, dice. Ya. Por 10 días para dejar cubierto todas las fechas, claro, de fiestas patrias, porque en virtud del estado de catástrofe es que se mantiene el toque de queda. Así que si ya se había anunciado que el toque de queda incluso se va a adelantar, recordémoslo una vez más, a las 9 de la noche, los 3 días del fin de semana fiestas patrias, tiene que tener el sustento del estado de catástrofe. Ahora, lo único que se ha notado, porque en estado de catástrofe, un estado de excepción constitucional, para el paro de los camioneros no se notó. No se notó. ¿Ah? Claro, y el ministro del Interior fue o no, o el mismo secretario Gali había dicho el otro día que no, que aquí nos dijo incluso, o el subsecretario o el ministro Sejegov, de vocero de La Moneda, Mirna, nos decía que tú le preguntabas, ¿no? Y después le retrucábamos ahí, bueno, pero es que en virtud del estado de catástrofe hay jefes de la defensa. No, lo hablamos con el ministro Desbordes justamente, ya que está a cargo de la defensa. Sí. Hay fuerzas de la defensa a cargo de las regiones. ¿Por qué no están actuando allí? No, porque la fuerza de la defensa está actuando solo para la emergencia sanitaria, para resguardar la excepción constitucional vinculada a la catástrofe sanitaria, no para estas otras cosas. Claro, y ahí pero por lo mismo, o sea, claro, eso significaría haber garantizado absolutamente el traslado de medicamentos, por ejemplo, y alimentos. Claro, no, aquí no pasó nada. Aquí hay, digámoslo con todas sus letras, hubo un doble estándar. Yo creo que ahí hay un punto interesante. Un doble estándar. Sí. Que de eso que plantean es interesante, porque más allá del acuerdo puntual, del marco de la legalidad que se cumple o no se cumple, ¿qué estela deja este paro de camioneros para la ciudadanía? Los dirigentes más importantes del gremio, José Villagrán, Sergio Pérez, partieron diciendo en la semana que esto contaba con la simpatía de todo Chile, de toda la ciudadanía. Me pregunto al finalizar la semana y después de este acuerdo, ¿terminaron contando con la simpatía de todos los chilenos? Me da la sensación de que quedó que algo quedó raspando en la garganta respecto de cómo fue la movilización, de cuánto
finalmente lograron, porque hay dirigentes de camioneros que decían que lograron más de lo que pensaban, de si el gobierno salió bien parado en el manejo de esta crisis o no. Creo que hay, como que en el balance hay harto por preguntarse. Sí, Mi impresión es que no salieron bien parados ni los camioneros ni el gobierno. Hay además muchos camioneros que no adhirieron al paro, para quienes es subsistencia diaria seguir trabajando sus propios camiones, porque son trabajadores que tienen camiones y que ellos mismos trabajan, o a veces tienen otro camión con una persona más. Eso es muy común, son pequeñas, son pymes o incluso microempresas a veces, alguien que tiene un puro camión. Y hubo gente que se vio en dificultades para moverse, no pudieron pasar, les impidieron el paso y han sufrido también angustias. Claro, ahora existía Recordemos otra que manera... hay otro de los gremios nacionales, el de Juan Araya, que no se sumó al paro. Sí, ahora queda demostrado también de que solo la presión de esta naturaleza, incluso rayando en la legalidad, es fructífera. Las reivindicaciones de los camioneros eran totalmente legítimas y escuchables, atendibles. ¿Quién no va a querer seguridad para transitar libremente y sin correr riesgo vital de vida, digamos, por las carreteras? O sea, eso nadie lo discute. La pega de camionero es fregada, trasnoche, tenéis que estivar la carga. Lejanía de la familia. Lejanía de la familia. Bueno, eso llevó precisamente a que ocurrió con la niña Montserrat. Claro. O sea, tratar de tener a tu familia cerca de viajar con ella. Mira, fíjate. Entonces, nadie discute eso. Si el tema es el nivel de presión producto de que prácticamente tienen la capacidad de bloquear nuestra columna vertebral, que son las carreteras. Claro, y más en Chile eso tiene más peso por tener una sola red troncal que tiene pocas alternativas. A ese punto quería llegar. Tren al sur. Solo por tramo. Pero chiquillo, entre tanto, que no nos olvidemos, que lo planteamos también más temprano y con el mismo subsecretario, siguen las quemas de casas en Arauco. Sí. O sea, sigue pasando. Es una cuestión que no tiene, no se sabe cómo, o sea, yo que estoy generalmente en contacto con gente que me escribe de allá, de la zona, la gente está con el alma en un hilo. O sea, tú no sabes en qué minuto te va a tocar a ti. Y ahí ampliamos los rubros, porque ya no hablamos solo de los transportes de carga, sino que hablamos de predios agrícolas, de plantaciones forestales, camping, camping, lugares turísticos, cabañas, galpones que se queman agrícolas con material adentro, con máquinas de campo. Mira, en enero, citemos un solo caso, creo que no sé si fue en la Nalhue o uno de los lagos ahí cerquita. ¿Sí? Puede ser Contulmo, que está al lado de la Nalhue. Llegó un grupo de gente, le dice al cuidador que se tiene que ir. Al otro día volvieron, lo mataron. Y dejaron a 2 personas más que eran los nietos del cuidador de un camping. De Eliodoro Rayman. Claro, 6 presos, 6 mapuches presos. 2 de ellos son los que están en huelga de hambre. Ese tipo de hechos se da, y eso se viene dando en esa zona durante mucho tiempo, claro, de manera no tan visible como el paro de los camioneros, porque en el fondo afecta puntualmente a familias. Lo que pasa es que ahí hay un daño tremendo de una injusticia por la visibilidad, porque la visibilidad es tan puntual, porque son lugares rurales, con poca población, no hay un impacto urbano, no hay un impacto masivo, los medios somos los que informamos de que se produjo tal ataque, tal incendio, tal quema en tal lugar, y siempre es uno, al otro día es otro, a veces son 2 en la noche, claro, algunos pasan dicen, varios días, no hay nada, después otro. ¿Cómo consta de que fueron A, B, C, grupo actuando ahí? Bueno, no nos consta, efectivamente, y por eso se dice ahí ¿dónde está el Estado, la capacidad del Estado de anticiparse con inteligencia, con movilización de no sé qué, para no solo anticiparte, sino después perseguir este tipo de hechos. Algún auditor temprano nos comentaba en la primera edición que, mire, qué raro, decía, si en estas días de paro no hubo quemas. No, sí hubo, incluso más que antes. Quemaron camiones, quemaron maquinaria. El otro día quemaron una decena de máquinas, entre 8 camiones y 4 máquinas, ahora, hace 3 días, en medio del paro. Así que no nos engañemos con eso. En las carreteras probablemente no, porque claro, estaban los camioneros todos juntos, con grupos ahí de cuidado, por turnos, qué sé yo. Claro, no, esto fue en otros caminos rurales o en predios. No, este es un hecho que no ha tenido solución hasta aquí. Bueno. Oye, volvamos a un tema 18 y paralelo. Espérame, que tiene una que ver. cosita, ¿Sí? Gerson, Por que supuesto, quería añadir Claudia. a una frase que tú dijiste al pasar, que la conversé con un par, digamos, de dirigentes más bien de centro izquierda y uno de derecha, que decían lo que tú planteas como un tema bien clave, el factor que se instala como precedente de que para que tú logres algo tienes que manifestarte, tienes que movilizarte, cortar rutas, prender una barricada, es decir, que se está instalando, como dice el tango, guagua que no llora no mama, Claro, como que en siempre el ha sido así, fondo
Sí, pero todas las la constituciones han cambiado de la misma manera en crisis. No sé, pero no sé si siempre en Chile ha sido así, que para poder alcanzar algo, en los últimos tiempos se está instalando un modo de operar, una sensación o un discurso en la calle de que para lograr algo tienes que manifestarte con todo lo que eso implica, digamos, con el amplio abanico de... No, y no necesariamente de manera pacífica, o sea... claro, a eso vamos. Yo diría que se instala, exacto, la idea que se instala es que la presión, incluso indebida, es el único camino. Y eso es transversal. O sea, desde ya, dentro de lo que es la zona más radicalizada, o los grupos más radicalizados del movimiento, digamos, del pueblo mapuche. Y por otro lado, ¿no es cierto?, lo que ha pasado también con el estallido social. Entonces, eso también es complejo, porque el gobierno, como decía muy bien Mauricio, lo dijiste tú, Mauricio, ¿no?, tuvo una oportunidad única de aplicar ley. Sí. O sea, de poner... ¿no es cierto? Claro, o lo dije en sentido contrario, lo mismo, o perdió la preciosa oportunidad de verdad, Exacto. una señal de consistencia además de un mismo criterio para enfrentar todo tipo de presiones, de protestas o de movilizaciones que alteran también el orden. Bueno, oye, les propongo que a la vuelta de la pausa volvamos al tema, al clima pre-18, hagamos la previa, porque ya comunas que pasan a preparación, abrieron ayer restaurantes, redefinieron las... ¿Alguno fue o no? ¿Usted fue? ¿Alguno fue? No, yo no, pero vi ¿Pero mucho. por qué tanto pudor? ¿Por qué no fue? Si estás ahí al lado, pues, niño. Sí, pues. Uno que está aquí confinado. Es una buena pregunta. Está como que te asusta, te da nervio. Ahí nos contáis a la Síndrome de la cabaña. Claro. No, que cabaña, si este otro va todos los días a la radio. Nada de cabaña aquí. Saludemos a nuestros auspiciadores, Mauricio. Me parece, aprovecha ahora las increíbles ofertas del Black Mundo y conéctate a la fibra óptica simétrica más potente del país. Llévate 1000 megas de fibra simétrica más televisión digital HD por tan solo 36.790 pesos mensuales. O también fibras simétricas de 300 y 600 megas a un precio que no podrás creer. Llama al 609.900 o entra en tumundo.cl, Mundo, la fibra que nos une. Digo. Ya, no me hagas reír, por favor. Disfruta tu pasión. Disculpen, por favor. No. Disfruta tu pasión por los autos desde tu casa en la Feria Virtual Tacómetro 2020 del 2 al 6 de septiembre. Descubre nuevas tecnologías, modelos 2021, prototipos y oportunidades para cambiar tu auto. Asegura tu cupo ahora. No te pierdas la Feria Virtual Automotriz Tacómetro 2020 presentado por Seguros Sura. Asegura tu movilidad. Y súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos. Todo lo que debes saber está en tu ADN. Ya regresa la Pauta B en tiempos del coronavirus. Solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Tú ya nos conoces y sabes que ADN es actualidad, deportes y noticias. Pero en estos tiempos tan duros, ADN también es comunicación, servicio y amistad. Comunicación para conectarnos y conectar a nuestros auditores. Servicio que nos permite llevar sus aportes a quienes más lo necesitan. Y esa amistad que está en nuestro ADN y que nos motiva a escuchar sus historias. Cuando hace algunas semanas los invitamos y les dijimos que en ADN todo suma, es porque en ADN todos sumamos. Gracias al aporte y la confianza de ustedes, ya hemos apoyado a más de 50 ollas comunes a lo largo de todo Chile y la idea es seguir ayudando. A través de la información que ustedes nos hacen llegar al WhatsApp de ADN, hemos conocido el trabajo de muchas de esas ollas comunes. Testimonios que demuestran el valor de los clubes de barrio, las juntas de vecinos y las organizaciones sociales. Por eso, hoy lo decimos más fuerte. En ADN, todo suma. Comunícate con nosotros al WhatsApp ADN, más 569-7772-7572 y ayúdanos a ayudar. ADN, hoy más que nunca, tu casa. Aprovecha ahora las increíbles ofertas del Black Mundo y conéctate a la fibra óptica simétrica más potente del país a precios que no vuelven. Llévate 600 megas de fibra simétrica, más TV HD por tan solo 28.690 pesos mensuales. O si deseas más, te ofrecemos fibra simétrica de 1000 megas a un precio que no podrás creer. Llama al 600-9100-900 o entra a www.tumundo.cl y contrata a precios de Black Mundo hoy. Mundo, la fibra que nos une.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos. Ya, chiquillos, se viene el segundo tiempo constituyente. Hay que hacer recambio. Hugo, sáquese los guantes que ahora va de delantero. Gabriel, usted que es lateral, ahora se va de puntero. Y usted, Giorgio, pásame la 9 que va de defensa ahora. Pero, profe, vamos a hacer lo mismo jugando en otra posición nomás. De eso se trata, de eso se trata. Votar a prueba es elegir a los mismos de siempre siendo otra cosa. Rechazar no es oponerse a los cambios. Es querer que Chile lo haga de forma segura, pero sin saltos al vacío y sin improvisación. Necesitamos hacer reformas, pero necesitamos hacerlas bien. Para cambiar Chile, yo voto rechazo. Porque Chile necesita seguir celebrando. Américo regresa con todo el corazón en un show exclusivo a través de amplificador.cl. Américo en vivo. Aprovecha la preventa y compra tu entrada por solo 2,000 pesos más cargos hasta el 20 de septiembre. Américo en concierto y por amplificador.cl. Sábado 26 de septiembre, 20 horas. Venta de entradas en www.amplificador.cl. El nuevo escenario digital. Dartel Electricidad, líder en distribución de materiales eléctricos, con el más amplio stock para sus proyectos industriales, terciarios y residenciales. Con 50 años de trayectoria en el mercado nacional, con el portafolio de productos más completo del mercado en dartel.cl, disponible para cotizaciones y compras online. Visite nuestro catálogo virtual y contáctese con nosotros. Estamos para atenderle. Consulte por nuestras sucursales operativas a lo largo del país en dartel.cl. Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. ADN es servicio e información útil para sus auditores. ¿Seguirá vigente la ley de teletrabajo y trabajo a distancia una vez terminada la pandemia? La ley de teletrabajo y trabajo a distancia entró en vigencia el pasado 1 de abril. Los trabajadores y trabajadoras podrán continuar pactando esta modalidad de trabajo una vez que termine la pandemia, pudiendo acceder a los derechos y beneficios contemplados en esta ley y a los demás establecidos en el Código del Trabajo. ADN es información y servicio para sus auditores. Porque el coronavirus ha modificado todas las pautas. En ADN transformamos la pauta B para entender esta nueva realidad que nos toca vivir. Vuelve la pauta B a través de la 91.7. ADN, hablamos con la verdad. Ya estamos conversando esta mañana junto a Marina Schindler con Claudia Álamo y Gerson del Río. Hay una información del minuto que compartimos como advertencia para quienes estén usando la autopista del Sol, la ruta 78 hacia la costa, hacia San Antonio. ¿Por qué? Porque Transporte informa de la región metropolitana, acaba de informar hace segundos que hubo un gran choque, una colisión de alta energía entre 3 camiones en la vía expresa por la autopista misma hacia la costa, reiteramos, a la altura del kilómetro 37, sector Talagante. Hay un operativo de emergencia, están rescatando personas atrapadas, no hay información de víctimas, heridos o víctimas fatales, solo una pista está habilitada, hay congestión en el camino hacia la costa, precaución con eso. Bien, ¿tú querías programar una pieza musical, Gerson? No, vamos con algo que estuvo de tendencia ayer. Y después comentamos. No, dejémoslo de fondo. Banco Central es quien fabrica el dinero. Este elemento es un activo financiero para mantener la estabilidad en los precios y para que la inflación no se eleve por los cielos. Un Banco Central es quien fabrica el dinero. Este elemento es un activo financiero. Lo programamos antes de la entrevista a un consejero del Banco Central hoy en la mañana y le llamó mucho la atención, agradeció, pero explícate un poco más, que es buena la historia. Este es un concurso que tiene el Banco Central de extensión, de comunicación a la gente. Pensando si participamos, pero bueno, claro, después de esto no. Es un programa que tiene desde hace varios años que se llama Economía Más Cerca, que consiste en convocar a estudiantes de primero o cuarto medio a hacer trabajos que tenían que ver antes con cuentos, con cosas escritas, para que le sirvieran al Banco Central en el fondo para comunicar qué es lo que hace, de qué se trata, qué significa que sea autónomo en Chile, en fin. Y esta canción todo un MC innovó el año 2018 y ganó el concurso.
Entonces el Banco Central lo ha destacado mucho. Y ayer, a propósito del IPOM, esto circuló. Yo no sé si ellos lo impulsaron o lo... No lo sé, yo también lo vi como tendencia. Pero se viralizó genial. Harto, claro. Pues son unos cabros de media, de un liceo de San Miguel, y que construyeron este rap. Ahí. Pero eso fue el 2018. El 2018, claro. Pero bueno, no habría mucho la economía, claro. Claro. Y hay algunos conceptos interesantes que ellos recogen, como que el Banco Central emite el dinero, fabrica el dinero, ponen, pero que controla la estabilidad de los precios para que no se vayan a los cielos, y que es autónomo, que es del Estado pero no es del presidente, y se preocupa del bienestar de la gente, en fin, una serie de otras cosas que le sirven, ¿no? Estas cosas que han grabado, gran propaganda. He visto una serie de experiencias nacionales e internacionales, ahora que estamos en el Global Teacher Prize, por ejemplo, de profesores. Vi uno, no me acuerdo, acá en Chile, que repasaba toda la geografía, todas las localidades de norte a sur, con un rap parecido. Lo vamos a buscar ahí. Eso es lo que se llama enseñanza mnemotécnica. Exactamente. ¿Quién después se va a olvidar de las regiones para enumerarlas si las tienes ahí con nombre? Nadie, rap, claro. Muy buena técnica, impulsada. Además requiere un trabajo también, una habilidad por parte de los educadores. Los educandos son los otros. Sí, pues. Me parece muy genial, y de repente podría fomentarse un poquito más, porque de verdad es efectiva. Sí. Pero además tiene otra que me parece interesante, que curioso, que lo digo curioso de una manera súper prejuiciosa de mi parte, que lo haga el Banco Central. Porque si hay algo que tenemos hoy día en cuestión en nuestro país, es como la enorme distancia de las instituciones, de la élite, como se dice, con la gran ciudadanía. Y este es un esfuerzo por traer, digamos, a escena, en el lenguaje que hoy día habla la calle, y sobre todo hacer educación cívica, porque este país carece mucho de educación cívica. Entonces lo encuentro genial. Es permitir que el lenguaje, que la comunicación pública, que no es lo mismo que la comunicación política, pueda permear, y que los jóvenes que estén cantando, pues les va a parecer genial la canción, empiezan a procesar para qué sirve un Banco Central. Sí. Lo encuentro buenísimo. Hubo una propuesta acá. Genial. Tuvimos un periodista haciendo la práctica, Guido Gutiérrez, que es muy imaginativo, que hacía lo mismo pero con las noticias. No. ¿En serio? Sí. Genial. ¿Te imagináis? Bueno, ahí quedó. A ver, rapéate la agenda de hoy día. ¿Ah? No, eso está como para la concierto, yo creo. Claro. Lo vamos a hacer en la concierto de todas maneras. Nosotros en varias, a propósito que estamos cerca de Fiestas Patrias, con Mirna hemos hecho también noticias un poquito en paya durante algunos años. Sí, esa es la especialidad de la casa. No ¿Por qué nos vamos a hacer cosas que no sabemos hacer? Pues? No, pero es de Mauricio. Aquí vamos a tener que mostrar las gracias. Ya. Claro. No, si la gracia ya la mostró. Tiene que mantenerla. ¿Qué gracia, perdón? No, pero si tú eres un muy buen payador, Mauricio. Sí, pues. No te estoy molestando. Hay que jugar de repente un poco. Oye, pero Mauricio, por lo que nos dice Mirna, eres un gran lector de poesía. No, para nada. Pero escucha que tiene buenos... No, es que no quiero instalar falsas imágenes. No. ¿Pero por qué dices eso? No, pues eso, la poesía fue una vez que yo les estaba compartiendo una emoción que a mí me había provocado un poema en particular, y cuando lo leí me volví a emocionar, pero eso fue todo, le quedó muy grabado a Mirna. Pero es que me impresionó, no sabía qué hacer. Se la forma en que lo planteaste. Fue adentro a buscar un trozo de papel higiénico. Hubo todo un acting ahí. Oye, bueno, ayer desde temprano Richard Jiménez nos informaba de cómo se estaban preparando los locales con cintas ahí demarcatorias en las calles para instalar restaurantes que no tenían, por ejemplo, terraza. Tuvieron que ocupar la franja de estacionamiento donde todavía quedan para poner mesas. Distintas comunas, Vitacura, Las Condes, La Florida, Ñuñoa, La Florida no, Providencia, Ñuñoa, entre otros acá en la mancha urbana, y fue bien concurrida la tarde de ayer. Esperemos que cuando mejore un poquito la temperatura, eso se fue mejorando en la tarde, porque la mañana partió bien tímido. Sí, mejorando en la tarde. La mayor preocupación, evidentemente, de los locatarios por cumplir y establecer, porque además hay normas propias de los restaurantes. Algunos requirieron observación. Lavín creo que le hizo fue a tomar café, que pusieron todas los endulzantes juntos, entonces había que meter la mano ahí todo junto. Claro. No, tiene que ser todo ahora individual. Ojo, no hay que tocar las cartas.
las mascarillas hay que sacárselas, guardarlas en una bolsa plástica, dentro de la cartera, las mujeres, en fin. No hay picoteo, no hay ni nada compartido, ni platos divididos. Así que ojo con eso. Oye, ojo con las fiestas patrias a propósito, que es una cosa que se produce naturalmente. El tema de que los vasos y las copas andan dando vuelta por ahí, y de repente hay que asegurarse con una copa. Ponerle nombre, o un masking tape. Llevar su propia copa. No. El dueño de las lanzas ayer conversaba de la Plaza Ñuñoa con Aldo Esquivacasa y Sandra Ceballos en El Ciudadano, y al contrario, él manifestaba mucha reticencia. Él dijo que no iban a abrir todavía, hasta la próxima semana, hasta el día 8. De a poco, dijo. De a poco, porque le parecía incluso imprudente esta permisividad a su juicio. Claro, porque además, y algo lo comentaron ayer también, tiene que ver con que para muchos locales les resulta bastante oneroso, y es más fácil, por ejemplo, mantener un sistema de delivery que tener todo funcionando, el personal funcionando para tener la mitad de las mesas abiertas y, claro, la mitad de la clientela, porque ahí en la Plaza Ñuñoa está un local tras otro, entonces es bien limitado el espacio. No les es fácil a mucho. Yo les quería compartir otra lectura ayer que hice de la edición de esta semana de la revista Time, que publicó un informe sobre cómo algunos países, 3 países en Europa, que son Alemania, Noruega y Escocia, están volviendo a clases. Y me pareció interesante un modelo que se está aplicando menos en Alemania y en Noruega, que es lo que se llama las cohortes de estudiantes, cohortes con una H entre medio, que significa justamente meter matices a una discusión que necesita más matices y no visiones blanco y negro. En Alemania empezaron a volver a comienzos de agosto a clases, bien temprano, iniciando ya su año escolar, no en septiembre, sino que en agosto, pero de a poco, porque cada estado alemán tiene fechas diferentes de vuelta a clases, de inicio del año académico y año escolar. Y no se complican tanto la existencia con a ver cómo vuelven, dónde los metemos. No, se divide el colegio en varias cohortes de algunos cientos de estudiantes, y solo esos van a clase, y los otros van a clase otros días. Nunca se junta una cohorte con otra, digamos una porción del estudiantado de un colegio, nunca se junta. ¿Para qué? Porque si hay un brote, porque se asume que puede haber brote, si hay un brote no tiene que parar todo el colegio, ni cerrar todo, sino que solo esa cohorte, la que tuvo contacto durante ciertos días, vuelve a cuarentena. Y los demás pueden seguir yendo al colegio. Se habilitan los gimnasios como salas de clase muy dispersas, pocos alumnos por sala. Algunos decían, bueno, pero que como poco aquí son 45 alumnos por sala. No, porque no van los 45, pues van algunos nomás. Y otros van el otro día y así. En fin, hay mecanismos bien interesantes que se están adoptando, que marcan un poquito una pauta de países a los que le está resultando. Ojo, en Alemania volvieron a clase y hubo rebrotes. Pero hubo rebrotes, ponte tú, en 85 de colegios, de no sé cuántos cientos de colegios. Bueno, y eso es un porcentaje menor, y se asume que como se produce ahí, es súper fácil de identificarlo, se aísla, se traza, se separa, se cuarentena, y los demás pueden seguir yendo al colegio. Entonces, el diagnóstico es, ya, hay rebrotes, pero son puntuales, y no impiden que los niños vayan a clase, porque Angela Merkel lo dijo claramente hace ya algunas semanas, que los costos de la pandemia no lo paguen los niños sin ir a clase, porque lo más importante es ir a clases, compartir, sociabilizar, alimentarse. Es mejor que paguen el pato otras actividades públicas, menos los colegios. De todas maneras, una discusión hermana es lo que pasa para llegar al colegio, el transporte. Hemos visto un estudio que se hizo en China que determinó que una persona asintomática puede contagiar a 22 en un autobús no muy bien ventilado, pero eso hay que atenderlo. Entonces, acá evidentemente no solamente hay que pensar en lo que pasa dentro de los establecimientos educacionales, en las salas sobre todo, sino también en cómo llegar al colegio, a los lugares de trabajo. Se estaba estudiando hace un par de semanas o más, entrevistamos a la ministra de Transporte, dijo que ya estaba prácticamente listo esto de las entradas diferidas, con empresas y con colegios. No establecer distancia dentro de los vagones del metro, porque eso era prácticamente imposible de hacer, porque eso además generaba la contraproducencia de que los atechamientos o aglomeraciones se producían fuera en el andén o afuera de la estación, los paraderos. Entonces, lo más importante era tener toda la red operativa para que no se produjeran embudos y con mucha frecuencia, pero no distancia dentro de los vagones, porque eso no se podía hacer, digamos, y tenía sus bemoles que acabo de escribir. Pero todo eso está como... Sí. Es son temas que se vienen hablando desde meses y todavía no hay algo planteado, que ya se podría perfectamente empezar a aplicar. Si ya hay comunas donde
donde se produce este nivel de apertura, hasta en el paso de preparación en la región metropolitana, algo que hace 2 semanas uno no veía por dónde, y de repente estamos, mira, pues se puede ir a los restaurantes, por lo tanto, trabajadores se tienen que movilizar. Bueno, yo creo que ya es el momento de empezar a aplicar esas medidas. La más fácil es la entrada diferida al colegio y a las oficinas. Se ha hablado N veces y no se define, no se aplica. Bueno. ¿O no, Claudia Mirna? Mirna. No, Claudia, por favor. No, ya. Por favor. Vaya nomás. Vamos. No, lo que pasa es que, ojo, salió un estudio que es súper interesante que salió esta semana, que es un estudio que hizo Educación 2020 con Ipsos. ¿Y qué muestra? Muestra que, por ejemplo, que hay un 20%, pues, imagina, solo un 20% de los estudiantes dice que no ha aprendido nada durante la pandemia. Este es un informe grande, ¿ah? Es un estudio... ¿Qué porcentaje? 20. Un 20. Este estudio incorporó 5.600 personas consultadas, 998 estudiantes, 2.790 padres y apoderados, 1.330 docentes, 530 integrantes de los equipos directivos. Es una muestra grande. Entonces, un 20% dice que no ha aprendido nada o casi nada en ese sentido. Pero a propósito de volver a clase, el tema aquí relevante es los papás. El temor de los padres por el retorno a clase, porque también aquí mucha gente, no sé usted, yo escucho que hay gente que dice la frase típica, prefiero perder un año que perder a un hijo en un año. Y hay todavía un freno importante de los sentimientos que están entre los papás. Un 77% dice sentirse muy asustado frente a la posibilidad de retomar a clases presenciales y un 45% dice que este tema le genera estrés. Entonces, el apoyo de los padres y apoderados para continuar el año 2020 es que sigan en formato a distancia. Es un 86% de papás que dicen que es importante que se termine el año escolar a distancia. Mira, ahí hay un pie para un filtro. Hay un pie para un filtro porque en base a lo que decía Mauricio, podrían volver algunos y no todos. Y a lo mejor no en forma asaltada, sino en forma permanente, no sé, estoy pensando en voz alta. Sí, claro. Que se mantengan algunas cosas telemáticas, otros, no sé, pero hay que avanzar. Hay colegios que tienen las condiciones o sectores geográficos que tienen las condiciones, otros no, donde hay desplazamientos cercanos en los pueblos chicos y no hay transporte público. Si esto del transporte público es una cosa muy santiaguina, muy centralista, en otras partes la gente va caminando al colegio. La mayor parte de Chile yo te diría que van caminando. Entonces son distintos tipos de problemas. Vas a aplicar el mismo modelo para todos. Muchos elementos, claro. ¿Sí? Eso, o sea, hay que modelos diferentes. Exacto, yo creo que pero hay que avanzar. O sea, no nos podemos quedar solamente en la discusión. En los propios colegios, yo he tratado de sondear un poco el tema y me sorprende que todavía los colegios no tienen propuestas bien avanzadas, digo, o sea, porque ideas hay miles. Sí. Como también es muy distinto el tema de la brecha digital, o sea, donde es fácil seguir online, bueno, que sigan online lo más que puedan, si es que todos están conectados, pero eso es una élite, eso es el colegio privado. Claro, cuando hablamos eufemísticamente de brecha digital, lo que estamos hablando es de pobreza. Pobreza, y la mayor parte de los niños no están conectados como uno quiere creer que están, no están conectados. Ojalá lo estuvieran, pero no. Muchas más dificultades. Esta pandemia nos ha conectados con un teléfono básico, ahí robando señal del teléfono a un computador precario y lento. Esa es la forma en que trabajan los niños. Hermanos jugando al lado, Exacto. En fin. Y también el tema de cobertura digital tampoco es la óptima. Claro. Hemos tenido acá ejemplos impresionantes de estudiantes de Derecho que con mucho esfuerzo, por ejemplo, llegan a estudiar esa carrera y tienen que subirse al techo para agarrar señal. O sea, esa es la brecha digital. Sí, pues. Oigan, ya que la Claudia, porque ya lo dijeron todo, ¿para qué voy a seguir abundando más? Estoy revisando la última encuesta Criteria Research, ya que Claudia mencionaba encuestas, y fíjense ustedes que para la última medición, buena. Sí, Daniel Jadue supera a Joaquín Lavín, 16% Daniel Jadue, cuando preguntan, pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile? Después de Sebastián Piñera, 16%, no, pasó lo mismo con Jadue. Sí, pero no sobre Lavín, no. En la última tú influyes. Mira, están ahí. Influye, estaba pensando en pulso. Están dentro del margen de error, pero no deja de ser sintomático que dentro de eso, claro, ya hay Y eso estás en la declaración entre comillas, porque ahora se dice que fue un lapsus, en fin, que cayó en la trampa de la pregunta ahí de Mónica Rincón, de la declaración socialdemócrata de Lavín.
Sí. Claro, 16% Sí, Lavín, perdón. Daniel Jadwe, Joaquín Lavín, 15%, irrumpe Evelyn Matei con un 8%. Es que eso es interesante, porque si Lavín no repunta, producto de lo mismo, pero irrumpe Matei, tiene que ver. Claro. Interesante. Es lo mismo. Le sigue José Antonio Caz con 7, 5% Beatriz Sánchez. Aquí tengo a Franco Parisi, que él sin moverse de su escritorio siempre aparece, pues, 4%. Y les cuento que irrumpe Pamela Giles con 3%. Es impresionante, ¿eh? Sí, el también tablero electoral bien adelantado, otra. pero es impresionante, porque en el fondo todas estas figuras, estas irrupciones, los que encabezan la tabla, menos Jadwe, responden a un sector que fue, entre comillas, derrotado por el 18 de septiembre en adelante. O sea, que en el fondo representan el sistema que fue cuestionado por la ciudadanía y que ya sabemos lo que pasó. Pero sin embargo, y paradójicamente, por el otro lado, no hay nada. Dijiste 18 de septiembre. Perdón, de octubre. Quise decir 18 de octubre del 2016. Dije, ¿qué pasó el 18 de septiembre del año pasado? Más allá de celebrar las fiestas patrias. No, me equivoqué, pues, un lapsus. Exacto, es que era para aclararlo. Un lapsus linguae. Quedé pensando igual, dije, 18 de septiembre del año pasado, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ustedes a todo esto el 18 de septiembre pasado, ya que estamos terminando? No sé, ¿se acuerdan? Fue largo, ¿no? el del año pasado. Sí, pero ¿se acuerdan? Sí, fueron varios días. Fueron 4 días, ¿no? De verdad, pues. Claro. Así que, ya, pues. Parece para que que sepan yo que ya eso, ni me acuerdo, eso ya no sé. se va a repetir. Se me borró.